diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, sobre no le dieron la palabra al diputado Francis Cabrera y por lo que veo va a ser bien difícil que le den la palabra porque hoy ya Netzer Mejía, diputado del Partido Libertad y Refundación, ha dicho de que es potestad del presidente del Congreso Nacional hacerlo o no. Bueno, saludos Claudia. ¿Quién más? Jackie creo que es la que está en, Jackie también, saludos, en estudio. Saludos Jackie y al abogado constitucionalista Barrientos y al pueblo hondureño que nos mira. Mire, Libre sigue demostrando que son charlatanes, son cínicos, faltan a la verdad y realmente da pena ver en manos de quién está este país y el Congreso Nacional. Ellos no han entendido que son minoría en el Congreso, no tienen los votos para aprobar el acta y están utilizando una acción que se convierte en un chantaje al mejor estilo de cualquier organización criminal, chantajeando a la oposición política, manifestando que hay que aprobar el presupuesto y que si queremos el presupuesto, pues tenemos que votar por el acta que contiene los préstamos de la Cooperación Andina de Fomento. Ese es el mensaje de Libre, Claudia. No hay otro mensaje de ley, no existe esa decisión que ellos, o esa manifestación que hicieron de que la oposición no puede presentar una moción de orden. La ley orgánica es clara sobre las mociones de orden y la mayoría del Congreso, la mayoría en el Pleno, si determina darle una moción de orden para traer un asunto de preferencia a la discusión del Pleno, perfectamente se puede hacer. Así que también ellos mienten sobre ese aspecto. Nosotros, más de 75 diputados, el día de ayer estuvimos solicitando la palabra. La sesión fue convocada a las 3, empezó casi las 7, 8 de la noche, duró 5 minutos. Esa agenda que salen leyendo es mentira. Tienen meses de tener esos mismos dictámenes en la agenda legislativa y no los discuten porque no tienen compromiso con el pueblo. Da vergüenza escucharlo, de decir que tienen compromiso con el pueblo hondureño, cuando el único compromiso que tiene es con el familión, con Libre, con sus intereses personales y particulares, jamás con intereses del pueblo hondureño. A ver, diputado. Nosotros... Sí. Quiero consultarle, ¿cuál es la posición entonces del Partido Nacional ante el anuncio de la discusión esta tarde a partir de las 3 de la tarde, que estoy segura yo que no va a pasar así, a las 3 de la tarde es la convocatoria para la discusión y aprobación del presupuesto general para las elecciones de este próximo 30 de noviembre? ¿Cuál es la posición del Partido Nacional? Mire, nosotros hay que dejar claro, Partido Nacional, igual lo dijo el Partido Liberal, nosotros somos los más interesados en llegar a elecciones. Nosotros hemos solicitado que se apruebe el presupuesto para las elecciones generales. Y ahí están nuestras participaciones en diferentes medios de comunicación e igualmente aquí en Hoy Mismo. El presupuesto lo apoyamos, lo que estamos pidiendo es que el presupuesto se apruebe en otra sesión o también se puede llevar a cabo la convocatoria a una sesión extraordinaria como punto único de la aprobación del presupuesto. Imagínense, Libre. ¿Quién les va a creer que vengan a decir hoy en una conferencia de prensa que está llena de mentiras, de manifestar que la oposición política es la que no quiere elecciones y no quiere aprobar el presupuesto? Si no hacemos elecciones, quien gane es Libre, quien se mantiene en el poder es Libre, porque ellos saben que no tienen ninguna posibilidad alguna de ganar la elección con votos legítimos, democrática, participativa e imparcial. Quien boicotea el proceso, quien no quiere elecciones, quien no quiere llevar la aprobación del presupuesto en una sesión distinta, en una sesión extraordinaria o una vez que se agote esta acta que contiene los préstamos del CAF, es Libre. ¿Quién gana si no hay presupuesto? Gana Libre. ¿Quién gana con el boicot? Gana Libre. ¿Quién gana si no se hacen elecciones? Libre, porque la única forma de mantenerse en el poder es a la fuerza, sin voto. Y eso es lo que está buscando Libre. La oposición en su momento va a tener que aprobar el presupuesto, pero seguimos solicitando que se apruebe el acta que contiene esos préstamos del CAF sin que contenga lo que es el presupuesto para las elecciones generales. Bueno, y estamos viendo que está unida la oposición, hablando del Partido Liberal y el Partido Nacional sobre este tema, y tenemos que consultarle al abogado Juan Carlos Barrientos sobre los procedimientos constitucionales, porque hoy salió el diputado Netzer Mejía del Partido Libertad y Refundación diciendo que el tema de la moción de orden es potestad del presidente del Congreso Nacional darlo. Cuéntenos cómo está eso. Bueno, es lamentable que un diputado como Netzer Mejía sea tan ignorante y que desconozca el texto de la Constitución.
En primer lugar, las atribuciones para una moción de orden, según el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso, quien tiene que dar la venia para una moción de orden es el Pleno de Diputados, no es el presidente. Y las mociones de orden se pueden presentar en 3 casos. En primer lugar, para una cuestión que sea de preferencia. Es decir, se está discutiendo algo, pero surge alguna situación que es preferente. En segundo lugar, para volver un asunto a la comisión de dictamen, porque de repente le faltan algunos datos, algunos detalles, o está incompleto el informe de la comisión de dictamen. Y en tercer lugar, para aplazar la consideración de un asunto que requiere de mayor estudio o que requiere de mayor debate. Las mociones de orden son preferentes y son previas a cualquier otro asunto. Entonces, un diputado viene y presenta una moción de orden, explica en qué sentido es su moción, y la junta directiva, a través del presidente o el secretario, lo que tienen que hacer es poner a consideración del pleno para que el pleno vote a ver si se acepta o no la moción de orden. Pero el presidente no puede abruptamente suspender una reunión o desconocer una moción de orden sin tramitarla en el pleno. Quiero adicionalmente decirle que, aparte de que son unos ignorantes, me parece a mí que esta actitud dictatorial, que no de ahorita, sino que desde que empezó, entre comillas, su periodo como presidente, el señor Redondo, porque yo no le llamo presidente del Congreso, ese señor no es el presidente del Congreso, él está ahí de manera ilegal, con la complacencia del Partido Nacional y del Partido Liberal, porque solamente sacó 44 votos de 65 que se necesitaban para ser presidente. Yo no entiendo cómo los diputados de oposición, a pesar de que son mayoría, se conforman y le aceptan un montón de arbitrariedades a este señor y le aceptan un montón de violaciones e ilegalidades en el Congreso. Esto ya no es nuevo, esto ya prácticamente es una saga de una serie de atropellos constitucionales que van uno después del otro. Y la oposición no hace nada, absolutamente nada, y se dejaron encaramar a ese señor desde el principio de manera ilegal. Entonces, ahora están sufriendo las consecuencias de tener ilegalmente a una persona ahí y no haber hecho nada desde un principio. Lo que ya va a terminar el cuatrienio y siguen con este tipo de situaciones y van a seguir, porque esta gente está acostumbrada a eso, a violar la Constitución, y estos no entienden. Usted les puede explicar como niños de primaria, puede agarrar la Constitución y agarrarles el dedo y ponérselos en el artículo y no entienden, pero no entienden porque no quieren entender, porque no necesitan entender, porque la oposición se ha dejado encaramar a esta gente y les permiten que hagan cualquier tipo de desafuero. Por esa razón es que tenemos que reformar la ley orgánica del Congreso para quitarle todo ese tipo de actitudes dictatoriales a los presidentes, porque ahorita está ese loco ahí, pero el día de mañana va a venir otro dictador que va a hacer exactamente lo mismo o peor, y la oposición siempre va a salir lastimada en esta cosa. Hay que reformar esa ley orgánica para quitar ese tipo de poderes dictatoriales que tienen los presidentes del Congreso. En base a ley, abogado Barrientos, ¿qué opciones tiene la oposición? Porque pese a que son mayoría, bien sabemos que lo que pasa es que se cierra la sesión, se hace una parálisis legislativa y aquí se le continúa pagando a los diputados sin que vayan a trabajar. En el marco de la ley, ¿qué opción tiene la oposición para lograr someter lo que usted ya dijo que es completamente correcto y legal, esta moción de orden para que se cierre la sesión anterior y se cierre el acta anterior, en donde permanece todavía abierta esa acta en donde se aprobaron esos 3 préstamos de 190 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento, y se abra una nueva, como lo está pidiendo la oposición, para que en esa nueva sea aprobado y ratificado en la aprobación de este presupuesto para elecciones generales de noviembre próximo? El problema es que la ley orgánica del Congreso le da facultades de convocatoria y también de suspensión de las sesiones,
y también de la agenda legislativa que se va a discutir al presidente del Congreso. Entonces, mientras el presidente del Congreso determine que hay que suspender, él suspende. Mientras él determina qué cosas deben ir en la agenda, esas son las cosas que van a ir. Me parece a mí, como le decía, que aquí se amerita una reforma puntual en ese sentido, porque mire, en el pasado no querían convocar y entonces la oposición hizo convocatorias por aparte, basado en que la Constitución establece que un número de 10 diputados pueden hacer convocatorias extraordinarias. No dio resultado. Después, una aparente parálisis legislativa producto de una insurrección, como hacía Libre en el pasado, cuando hizo un gran pataleo para que la oposición le diera representantes en el registro de las personas y en los órganos electorales. A ellos sí le funcionó esa insurrección legislativa, porque ahí salieron corriendo después a darles representantes, pero definitivamente solo situaciones de hecho se pueden hacer. Desgraciadamente la ley orgánica del Congreso nos tiene amarrados en ese sentido y ellos lo saben, y precisamente por eso es que tienen este tipo de actitudes. Ahí debería de hacerse una seria insurrección legislativa, ir a sus curules, estar ahí, no participar en la sesión, no permitir la discusión de ningún asunto, Congreso Nacional. Y de esa manera probablemente pudieran hacer entrar en razón a esta gente. Diputado Tomás Zambrano, ¿estarían ustedes de acuerdo en hacer esa insurrección legislativa, viendo que están diciendo que se los dejaron montar a los de Libre, ustedes, la oposición? Bueno, nosotros hoy vamos a continuar solicitando la palabra para presentar esa moción de orden, y hoy perfectamente podemos solicitar también la convocatoria a una sesión extraordinaria para conocer como punto único de agenda la aprobación del presupuesto para elecciones generales. Y el abogado ha sido claro, estos de Libre que salen en esos medios de comunicación no son más que unos ignorantes con corbata. Eso es lo que les dijo el abogado Barrientos después de venir a hablar burradas de que no se puede establecer o plantear lo que es una moción de orden. Es en base a la ley orgánica. Libre sigue abusando. Libre no entiende que la democracia es construcción de consensos y lo que determine la mayoría. Pero aquí 4 años impuestos estas decisiones a la fuerza, sin votos, a las patadas, y hoy, gracias a Dios, únicamente les quedan 6 meses en el poder porque el pueblo hondureño ya no los aguanta, está cansado de ellos, y el 30 de noviembre, 6 meses exactos, les dirá Libre nunca más esta Diputado, a las patadas, pero ayer miramos un montón de seguridad ahí en el Congreso Nacional, más de lo usual. Bueno, como esto se filtra rápido, ellos escucharon que ya habían 75 diputados que habíamos firmado la moción de orden y que si no nos daban la palabra íbamos a hacer la protesta legislativa. Entonces rápido tuvieron, ahí están en los videos, los guardias de seguridad ahí protegiendo lo que son las personas que manejan el Congreso Nacional. De acuerdo a la ley, de acuerdo al procedimiento y las normas legislativas, cuando un diputado pide la palabra por moción de orden, escúchenme bien, Claudia y aquí, pueblo hondureño, el presidente está obligado, o el que coordina la reunión, en darle la palabra al diputado, y le tiene que preguntar al Pleno si le dan la venia para poder presentar una moción de orden. Y si la mayoría de los diputados le dicen que le dan la venia, la tiene que presentar. No es voluntad del presidente, no es atribución del presidente, ya está el procedimiento que establece que es el Pleno el que da la venia y el que autoriza la presentación de una moción de orden. Y cuando un diputado pide la palabra a una moción de orden, se tiene que detener cualquier discusión, cualquier tema, cualquier alegato, cualquier participación, se tiene que detener y se le tiene que escuchar a ese diputado. Así se ha manejado el Congreso por más de 40 años. Ahora Libre tiene la verdad absoluta, pero no entienden, son minoría, no tienen los votos, y ahora chantajeándonos al mejor estilo de los grupos criminales, poniéndole una pistola a la oposición. Bueno, si quieren el presupuesto de las elecciones, tienen que aprobar esa acta que contiene los A ver, diputado, pero ya lo decía el abogado Juan Carlos Barrientos, para que acaben ese tipo de abusos, a criterio del abogado Barrientos, se debe de reformar esta ley orgánica. ¿Ustedes como Partido Nacional, como oposición en general, están dispuestos a reformar la ley orgánica del Congreso Nacional para acabar con este y otros abusos que se puedan presentar en el transcurso de todos estos años? Bueno, nos tiene un llamado a la reflexión que ha hecho el abogado, y yo creo que aquí la oposición en este momento, Partido Liberal, Partido Nacional, el próximo gobierno, vamos a tener mayoría calificada entre los dos partidos, Nacional y Liberal,
y tenemos que tener un gran acuerdo de una reforma a la ley orgánica que sea más democrática, que se respete a las mayorías y se respete la calidad de diputado. Yo realmente, después de ver los excesos, no solo de este Congreso, sino excesos históricos, desde las coordinaciones del Congreso, sí se tiene que llevar a cabo una reforma integral a la ley orgánica en consenso con las diferentes fuerzas políticas. Así que conmigo cuenten, pero esto va a ser hasta el próximo Congreso, entre Partido Nacional y Partido Liberal, que tengamos mayoría calificada para poder llevar a cabo esa reforma. Bueno, muchas gracias, Claudia y Jackie. Gracias, diputado. Y ya para finalizar, ¿verdad, Claudia? Con el abogado Barrientos, esta no es la primera vez que no le dan el uso de la palabra en una moción de orden. Recordemos que hace poco la diputada Maribel Espinosa ha interpuesto una denuncia en contra del vicepresidente del Congreso Nacional, don Hugo Noé Pino, porque no le dio la palabra cuando ella estaba presentando una moción de orden, abogado. Sí, tiene usted toda la razón, pero repito, hay muchas falencias dentro de la ley orgánica del Congreso porque la Constitución de la República únicamente hace señalamientos de carácter general, pero ya para entrar en detalles y en situaciones ya minuciosas, para eso es que existe la ley, y para esa ley solamente ocupa 65 votos para reformarla, porque es una ley ordinaria. Solamente para temas constitucionales usted ocupa 86 votos, una mayoría calificada. Pero fíjese que, por ejemplo, para situarlos dentro del contexto de otras legislaciones que mejoran la calidad legislativa, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Congreso existe el Comité de Ética, y ahí, por ejemplo, cualquier violación a los principios y normas procedimentales en materia parlamentaria es sancionada severamente. El gran problema nuestro es que, por ejemplo, le niegan la palabra a un diputado, no le dan la palabra a un diputado, niegan una moción de orden, niegan la ratificación del acta, como pasó con los préstamos del Banco Andino, por ejemplo, en el pasado, etcétera, etcétera, niegan la solicitud de 10 diputados para hacer sesiones extraordinarias. Y todo este tipo de cosas no tiene ninguna sanción, no tiene ninguna penalidad. Entonces, como nadie los castiga por esta infracción, ellos continúan haciéndolo y lo hacen básicamente con total libertad. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas acumulando dentro del contexto para proceder a reformas puntuales. Pero ¿qué pasa? De que si el otro año está otro partido en el poder, entonces ya no quiere hacer las reformas, porque entonces él es el que empieza a utilizar los beneficios que le da la actual ley en el sentido de gobernar a su antojo las sesiones del Congreso Nacional. Debe haber aquí una postura democrática, una postura por Honduras, una postura que nos obligue a pensar no como partido, sino qué pasaría cuando nosotros estuviéramos en la oposición, cómo quisiéramos que nos trataran, cómo quisiéramos que nos respetaran en nuestra dignidad como parlamentarios. Eso es lo que hay que pensar al momento de reformar esta ley. Es urgente reformarla, Claudia y Jackie. Abogado Barrientos, muchísimas gracias por analizar junto a nosotros este tema tan importante y tan conflictivo, porque realmente que el Congreso Nacional ya aquí se ha vuelto una selva, con todo respeto, pero se ha vuelto una selva. Aquí es la ley del más fuerte y es una situación que debe de acabar. Por ello es que se propone, como lo decía bien el abogado Barrientos, las reformas a esta ley que permite ese tipo de abusos por parte de algunas personas dentro de